Sí, la verdad, muy contentos, lógicamente, por sumar de 3. Bueno, y por ver alguna mejora en los chavales, que bueno, que es para lo que estamos y que vamos viendo pues que se saben manejar a lo mejor en contextos que no son especialmente para lo que venían haciendo otras veces o para lo que están más acostumbrados. Y bien, conseguimos mantener la portería a 0, que nos está costando mucho. No nos generaron mucho peligro y a partir de ahí, bueno, pues un partido más para ir creciendo y ir aprendiendo. Sí, bueno, por eso, lo que tú dices, por las bajas, por la situación, pues no fuimos seguramente tan protagonistas con el balón como otras veces, no tuvimos tanto dominio, no generamos tantas ocasiones, pero sí es verdad que tampoco nos generaron, fuimos capaces de mantener en defensa, mantenerlo todo controlado y a partir de ahí, bueno, sabemos que siempre tenemos calidad como para poder generar cosas arriba. Bueno, más allá del tema de gente vinculada con el primer equipo, aunque esta vez es verdad que jugamos en días diferentes, más allá de esa gente, vamos recuperando ya gente. Bueno, un poco mención especial a Jorge, que llevaba sin competir desde pretemporada después de una operación y bueno, el otro día ya jugó unos minutos y ya está incorporado con nosotros prácticamente con normalidad. Y bueno, y también mención especial un poco para los juveniles, que el otro día teníamos ausencias, vinieron juveniles, cumplieron como a nivel de todos los demás y los resultados ahí están, con lo cual, bueno, pues tenemos alguna baja, pero bueno, también vemos que viene gente por detrás que también nos puede echar una mano. Sí, fuera de casa sabemos que tenemos ahí un hándicap ya desde el principio de temporada y claro que esperemos competir allí bien. El Lugones, pues un equipo ya afianzado en la categoría, que está aspirando para subir, jugadores como Chus, como Irra, que iban desde el principio. Bueno, yo creo que hicieron el fichaje más diferencial de la categoría, que es Dani Sandoval, que yo es un chico que conozco bien y me parece el mejor fichaje de la categoría claramente. Y a partir de ahí, bueno, pues también sabemos que tendremos nuestras opciones. Vamos a jugar en el Bayu, un campo en muy buenas condiciones, con dimensiones muy buenas, y nosotros sabemos que ahí somos peligrosos y capaces de generar cosas. Sí, la verdad es que no vamos a tal, pero estamos contentos por jugar en el Bayu. Es verdad que por dimensiones, si jugamos en Santa Aurora también estaría bien, pero bueno, es verdad que el estado del césped en el Bayu pues es más reciente, es más nuevo. Bueno, estamos contentos, competiríamos en cualquier lado, pero bueno, viendo lo que nos está costando fuera de casa, sabemos que en el Bayu tendremos opciones.